Buenos días, hermanas. Las saludo a todas en el nombre del Señor. Es un privilegio poder estar nuevamente eh, aprendiendo de su palabra, meditando en ella. Así que vamos a primeramente comenzar nuestro devocional orando a nuestro Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este nuevo día, gracias por tu fidelidad, por tu amor incondicional, Señor. Gracias por permitirnos tener esta oportunidad de aprender de tu palabra y crecer en ella, meditar en ella en este tiempo, Señor. Te pido, Señor, por cada una de mis hermanas, que puedas ser tú tocando el corazón de ellas y que puedas estar tomando el control de este tiempo, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, hermanas, este devocional yo lo titulé ¿Quién es Jesús? Y si bien el devocional del día de ayer, nuestra hermana nos estaba animando a amar a nuestros hermanos, entendiendo que Dios es amor y que vencimos al mundo a través de nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Así que vamos a continuar nuestro devocional recordando lo que es el último versículo del devocional del día de ayer, que fue el versículo 4. Así que vamos a leer versículo 4 y 5. Nuestro devocional del día de hoy va a estar situado en el capítulo 5 de la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 12. Así que vamos a leer el versículo 4 simplemente para recordar y entrar en contexto, y el versículo número 5. Y leemos, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sabemos que como nos indicaba nuestra hermana Camila el día de ayer en el devocional, a través de nuestra fe en Cristo, nosotras tenemos victoria en este mundo. Eh, a través de esa fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y bueno, el versículo siguiente nos da esta pregunta que dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y si bien que es una pregunta totalmente retórica, ya que lo que es la respuesta se encuentra en el versículo 1 y el versículo 4 nos da como una introducción, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así que Juan nos está reafirmando con esta pregunta de que nuestra fe puesta en Cristo es lo que nos da victoria en el mundo, porque ya Jesús venció al mundo. Así que continuamos leyendo lo que es el versículo número 6, que dice lo siguiente, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si bien debemos recordar el propósito por lo cual se escribió lo que fue esta epístola. Esta epístola se escribió porque, bueno, Juan escribió esta epístola porque existían varias personas que estaban dando falsos testimonios acerca de lo que era la persona misma de Jesús. Entonces, a partir de este versículo 6, Juan nos empieza a demostrar quién es la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y nos empieza a mostrar varios testigos. Entonces, el versículo comienza con, este es el Jesucristo, dándonos un anticipo de lo que Juan nos podría mostrar o lo que él tenía preparado para aclararnos quién era la misma persona de Jesús. Luego, la siguiente frase que viene dice que vino. Y esto es algo bastante peculiar y bastante detallista de parte de Juan, ya que es una característica de Jesús. Nosotros no podíamos haber ido a Jesús, Él vino hacia nosotros. Y esto nos da, nos da otra demostración de amor de Dios hacia nosotros. La siguiente frase dice, mediante agua. Esto nos revela otra característica de Jesús, de que Él no solamente vino, sino que Él vino a limpiarnos de todo nuestro pecado. Si bien antes de que Jesús viniera al mundo, lo que era la limpieza del pecado se hacía a través de sacrificios, porque las personas vivían bajo la ley. Pero acá Juan nos demuestra que Jesús vino como sacrificio vivo para limpiarnos de todos nuestros pecados. La siguiente frase que se muestra acá es y sangre. El vino que vino mediante agua y sangre. Y esto es evidentemente que nos confirma que Él no solamente vino a limpiarnos de nuestros pecados, sino también a justificarnos
mediante el sacrificio de la cruz. Con esto, Juan termina a responder lo que eran los pensamientos gnósticos que se estaba viviendo en ese momento y aclara que Jesús es Dios venido en carne, que no solo se bautizó identificándose con nuestros pecados, sino que también murió por cada uno de ellos. Y por último, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ya que es el Espíritu quien puede hacer que todas estas verdades cobren vida. Solo Dios, a través del Espíritu, puede revelar y hacer entender cada una de estas cosas al hombre. Veamos lo que dice Mateo 16, Mateo capítulo 16, versículo 17. Mateo capítulo 16, versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y veamos ahora Primera de Corintios capítulo 2, versos del 12 al 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, hermanas, solo el Espíritu de Dios puede hacer que la muerte de Cristo sea una realidad para cada una de nosotras. Y solo el Espíritu de Dios puede lograr que la resurrección de Cristo sea real para cada una de nosotras. Entonces, si leemos lo que es todo el versículo completo, el versículo número 6, podemos decir que Juan estaba enfatizando en que Jesús no solo vino, sino que vino a limpiarnos y vino a justificarnos. No solamente a limpiarnos, sino a limpiarnos de todo pecado y también a justificarnos mediante la muerte en la cruz. Y que el Espíritu Santo hace que estas cosas sean realidad en nuestra vida. Así que continuemos leyendo lo que es el versículo 7 y 8, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bueno, si bien acá tenemos varios testigos, nuestros testigos en el cielo, como bien sabemos, está Dios Padre, en este caso el Verbo viene siendo Dios hecho carne, Jesús, como sabemos que lo explica Juan 1.1, y el Espíritu Santo, que en ellos tres conforman lo que es la Trinidad. Y por otra parte, tenemos lo que son los testigos terrenales, que son aquellos que tienen una relación directa con cada uno de nosotros. Si bien ya desglosamos lo que es agua, sangre y espíritu, lo que acá quería como enfatizar era el final de este versículo, el versículo número 8, que dice, y estos tres concuerdan. Bueno, ellos concuerdan en un propósito que es el de presentar a Jesucristo como el Salvador del mundo, que derramó su sangre en la cruz en el monte del Calvario y pagó el castigo por nuestros pecados. El Espíritu Santo es quien da testimonio de esto, es el Espíritu Santo quien lo hace. Y su testimonio tiene el propósito de que nosotros podamos llegar al conocimiento de conocer a un Salvador a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ese conocimiento? Bueno, a través de la palabra de Dios, hermana. Es simplemente así, a través de la palabra de Dios. La sangre de Cristo nos libra del castigo del pecado. La palabra de Dios nos libra de la contaminación y la suciedad que este pecado nos conlleva. La palabra de Dios es lo único que nos puede limpiar nuestra vida, aun siendo creyentes, y que también puede mantenernos limpias. Es muy importante que tengamos esta verdad bien clara. Busque conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que dice lo siguiente.
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque la palabra de Dios presenta a Cristo, quien derramó su sangre por sus pecados y los míos. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó para nuestra justificación. Y la palabra de Dios no solo puede salvarnos, sino que también puede mantenernos limpias en todo lo que va a ser nuestro tránsito aquí en la tierra. Este es el énfasis del apóstol Juan en este pasaje. Así que aquí tenemos estos tres testigos que dan testimonio en la tierra. Tenemos el Espíritu Santo que usa el agua de la palabra para limpiarnos y aplica la sangre de Jesucristo en nuestra vida a través del sacrificio. Y estos tres concuerdan con un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que usted y yo seamos salvas. Y quieren que usted y yo permanezcamos salvadas. Ese es el propósito en el cual dice, y estos tres concuerdan. ¿En qué concuerdan? En que usted y yo seamos salvas. Simplemente eso. Eso es lo que quieren estos testigos. Continuamos leyendo los versículos del 9 al 11, que dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si bien acá se nos dice, como el principio del versículo número 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres. Y esto se refería a las falsas doctrinas que estaban recibiendo en esa zona de Éfeso en ese momento. Pero si lo llevamos a lo que es nuestra sociedad, nuestra actualidad, bueno, muchas sabemos que existen muchas sectas que lo que quieren hacer y su único propósito es desviar nuestra mirada de Cristo. Pero Juan expone que a pesar de que existen varias personas que siempre, o varias falsas doctrinas que nos van a querer hacer desviar nuestra mirada de Cristo, mayor es el testimonio que Dios tiene para con nosotros. Porque es evidentemente Dios tiene varios testigos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, que justifica lo que es su testimonio acerca de su Hijo. En el versículo 10 dice, el principio dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Si usted ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, mora dentro de usted y testifica que las verdades de la palabra de Dios son ciertas. También dice el versículo 10, dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea, que si usted no cree en Dios, esa respuesta negativa se añade a la lista de pecados en que usted dice que Dios es mentiroso. Si Dios le dice a usted, confía en Cristo y Él te salvará, y nosotras como cristianas decimos, no necesito a Cristo para ser salva, entonces le hacemos a Él mentiroso. Le hacemos a Él, lo estamos llamando directamente mentiroso a Dios. Y por último, del versículo número 10, dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y a qué testimonio estaba hablando lo que era el apóstol Juan en este versículo? Bueno, en el versículo 11 nos da la respuesta a ese testimonio y dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y aquí tenemos el testimonio que Dios quería darnos. La vida eterna consiste en creer en Cristo Jesús. Eso se reduce a ese único punto. Este es el evangelio reducido en pocas palabras. Es como el examen o la prueba más sencilla a la cual el ser humano se pueda someter. Esta es la verdad. Dios nos deja como testimonio que Dios ha dado su vida eterna y esta vida está en su Hijo. Qué hermosa promesa que Dios nos da a través de este pasaje. Y si seguimos leyendo el versículo número 12 para terminar lo que es este devocional, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida. Observemos lo que es la primera frase, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El apóstol no dijo, el que pertenezca a esta iglesia o el que pertenezca a esta congregación tiene la vida, tiene la vida. Alguien podría decir, bueno, yo pertenezco a la IBM El Bosque o yo pertenezco a otra iglesia o a X, y podrían estar cada persona afirmando a qué congregación pertenece, pero en sí, hermana, no interesa a qué iglesia usted se dirija. Si bien las membresías dentro de una iglesia son importantes, pero no es una garantía de que usted sea salva. No es una garantía de su salvación. Pero entonces, ¿qué significa ser salva? Hemos leído, y lo vuelvo a repetir, la siguiente frase. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, la pregunta vital aquí es, ¿tiene usted a Cristo? ¿Tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Estamos tan confiadas en Él de tal manera de que nadie sobre la tierra o el cielo nos va a hacer sacudir o va a afectar en nuestra confianza en Él? Hermana, si usted no ha llegado a este punto, no ha llegado a ningún punto. Ser salvo significa que usted confía en Cristo. Quiere decir que tiene a Cristo como su Salvador. Volvemos a leer la frase. Dice, el que tiene al Hijo tiene a la vida. Él es para nosotros como una especie de salvavidas. Él es nuestra única esperanza. Sin Él estamos perdidas. Pero si lo tenemos a Él, tenemos vida. Mire, la parte B del versículo dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estamos perdidos. Pero si lo tenemos a Él, tenemos la vida. Y este fue el motivo por el cual el apóstol Juan enfatizó que Jesús era el Hijo de Dios. Y debo decirle, hermana, que Él es una persona extraordinaria. Él es Dios manifestado en un cuerpo humano. Él es el único que puede salvarnos. Él es absolutamente único. No hay otro como Él. Él es el unigénito de Dios. Él murió en la cruz porque solo Él podía salvarnos de nuestros pecados. Y después resucitó. Y precisamente en este momento Él se encuentra a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada una de nosotras. Él es el Cristo viviente. ¿Lo tiene usted como Salvador? Esta es la única pregunta que usted necesita responder. ¿Lo tiene usted como Salvador? Si lo tiene, o si lo tenemos, entonces nosotros tenemos nada más y nada menos que la vida. Es decir, que somos salvas. Este es el testimonio. ¿Cree usted o no cree en Dios? Como lo dijimos en el versículo número 10, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces le hacemos mentirosos si no creemos en Dios. Hermana, Juan nos está escribiendo estas verdades y realidades de una manera clara y directa. Es imposible no entenderlas. Lo único que en este mismo instante nos podría detener que para ir a Cristo es simplemente el pecado que no queremos abandonar de nuestra vida. Ese sería el único factor en el mundo que podría detenernos. Y es exactamente la decisión que debemos tomar. Es la decisión que debemos tomar. Y para finalizar lo que es este devocional, hermana, si usted ha creído en Cristo, reconcíliese con Él si se encuentra alejada. Ore por aquellas que están quizás alejadas de Cristo. Y si usted aún no ha reconocido que Cristo es el único que nos puede dar vida eterna, confíe en Él, hermana. Háblele y dígale, Señor, eres lo único que necesito en mi vida. Eres lo único que necesito en mi vida. Y las reto, hermanas, con esta última pregunta, que fue la anterior que les había indicado, y es, ¿tiene usted a Cristo? ¿Podemos decir que tenemos a Cristo en nuestro corazón? Vamos a finalizar lo que es este devocional orando a nuestro Dios. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos das para poder
recordar, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada una de nosotras, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo, tu unigénito, Señor, por demostrarnos que tú nos amas incondicionalmente, Padre. Señor, si alguna de mis hermanas, Señor, sé tú tocando el corazón de ella, si ella no te ha reconocido como Señor y Salvador, que sea ella tomando esta decisión por ti. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque ha sido de gran bendición el poder crecer y animar a otras hermanas en que puedan reconocerte como su Señor y Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, dejo todo este tiempo y pido por cada una de las hermanas que pueda estar viendo este devocional. Amén y amén. Hermanas, las extraño muchísimo y espero que este devocional haya sido de gran impacto para ustedes como para mí. ¡Chao!